Puro calentamiento, nada más para que Doña Lida, muy buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Por qué está de mal genio? Cuente. No, para nada. Bueno, está muy bien. Pero un momentico así de conectar estas otras bellezas, ¿listo? Sí, profe. Ya hablamos nuevamente. Bueno, profe. No me ponga mal genio.
Nada que aparece. Yo creo que arranquemos a ver. Porque parece que hay como problemitas con el transporte. Hola, ¿quién estoy aquí con José? Buenas noches, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? ¿Qué tal ese transporte muy complicado? ¿Cómo está todo? Cuente. Pues ahí está movido. Ah, bueno. Sí, señor. Como para entrar a Bogotá como que estaba un enredo y acaba de llegar el duro aquí y dice que está como jodido. Pero bueno, esa es la ley de la vida, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Me falta. Bueno, pongamos ahí ¿cómo es? Actíveme las camaritas ahí un segundito para que quede el registro de entrada y ya activamos ahí ya activamos la motivación ahí para que no se me aburran hoy viernes, ¿sí o no? Lía ya se voló, parece ser. Sí, al parecer sí. Muestre a ver cómo está esta cuestión aquí. Entonces vamos a mirar. Hola, doña Lía, ese milagroso de verla. Pero póngame pues cuidado que ahora vamos a compartir aquí una vaina de rap rapiditico. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía no. Está cargando, ya. Ahora sí. Dice Ok. mito 2, colombiano-japonés. El mito 2. Vamos a ver. Recuerden que a veces nosotros nos llenamos de un poco de paradigmas y cosas, ¿cierto? Que en un momento determinado como que no nos dejan mover o queremos hacer lo que los otros hacen, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí, esto no es... sí, aquí. Me dicen el sonido, ¿qué tal? Segundo mito. ¿Está bien el sonido? Sí, señor. Imagen también, ¿ok? Sí, pues no se ve así full, pero pues sí. Los japoneses en Panamá, 5 niños me rodearon. Las típicas preguntas. ¿Habla chino? No, chino no, japonés. Ah. ¿Y pelea como los chinos? No, como los japoneses. Ah, como los japoneses. Ah. Y me atacaron a ver si yo saltaba como un ninja o los vencía como un samurái. Se puede imaginar las palizas que me daban, porque se venían en grupo, de a 5 a atacar al japonés, porque era japonés. Rápidamente tuve hombre y la afición. Yo aprendí karate, hice judo, hice hasta taekwondo, que es de Corea, y el mito es tan fuerte en Latinoamérica que especialmente en Colombia, solo con pararme así y decir yo sí sé karate, me tocaba la nariz, ya robado de Hollywood eso, y miraba así diciendo, uy, el chino sí sabe, déjenlo quieto. Kenji es de los nuestros. Alguno que otro cruzaba la barrera de la curiosidad y volvían y me golpeaban, pero mi asombro, el mito se acabó cuando yo llegué a Japón. Vi una colisión, 2 carros se estrellaron y como buen latino me quedé a chismosear a ver qué pasaba. Era mi primer estrellón en Japón. ¿Qué dirán? ¿Cómo se tratarán? ¿Qué pasará? ¿Cómo pelearán los japoneses? Yo ya había vivido en 3 países latinos y en algunos de ellos, para no nombrarlos, había visto cómo sacaban objetos contundentes después de un estrellón, como crucetas, etcétera, etcétera. ¿Qué sacarán en Japón? Pensé yo. Unos sables. ¿Qué pasará? ¿Cómo pelearán?
Para asombro y decepción, los dos japoneses se bajaron del carro y el uno le decía al otro, "Anta daijoubu desu ka? Ah, daijoubu desu yo. Anta wa? Ah, watashi wa daijoubu. Anta honto daijoubu desu ka? ¿Usted está bien? Sí. Yo estoy bien, pero usted está bien. No, sí, pero ¿y usted? Sí, sí. Sumimasen, watashi no sei desu. Y tondemonai watashi no sei. Fue mi culpa. No, yo debí frenar primero. No, yo debí estar más atento. Discúlpeme. No. Y se pedían perdón. Después de esto comenzaron a pelear. Koko wa watashi no hoken ga harau. Watashi no hoken ga harau. Dame de watashi no hoken. 5 年間使ってないで払わせてください. Aquí mi seguro paga. No, el mío paga. No, 5 años sin usarlo. Déjeme usarlo, por favor. Mi seguro paga. Igualito que aquí, ¿verdad? Yo quedé muy decepcionado porque había estudiado artes marciales. Por mi nombre, mi fisonomía, estaban en el país del karate. Y el karate es como la cumbia en Colombia. Algo típico que nadie quiere practicar. El gobierno hace de todo para fomentar. Y que de hecho la palabra karate significa cara, que es vacío, te es mano. Es el arte de tener las manos abiertas para detener toda agresión. Un cinturón negro en karate es una persona que usted lo puede insultar, lo puede gritar, lo puede escupir, le puede decir lo que quiera y nunca va a sentir rabia contra usted. Porque por eso es cinturón negro en karate. Domina su cuerpo y antes de su cuerpo sus emociones y su espíritu antes de poder dominar un contrincante. Usted le puede hacer lo que quiera que él nunca se va a poner bravo porque es cinturón negro en karate. Le va a hacer una llave con mucho amor, pero bravo no. Es un honor para el japonés, parece absurdo, pero es un honor llegar a la casa y decir, mi amor, me estrellé. ¿Y qué pasó? No pasó nada, 0 heridos, fue algo pequeño, yo asumí todo. Ah, muy bien, mi hijo, eso es lo correcto, está bien, eso es importante. El japonés tiene una filosofía tan rara, como de querer llegar a la casa y decir, si el día de hoy hubo un ladrón y una víctima, eso sería muy triste, pero si eso pasó, yo quiero ser la víctima, no el ladrón. Si el día de hoy hubo un agresor y un agredido, yo quiero ser el agredido. Si el día de hoy alguien golpeó a otro, yo quiero llegar golpeado a la casa, pero nunca llegar con el título de agresor, de ladrón. ¿Cómo voy a llegar a mi hogar con un título de esos? Prefiero acostarme golpeado, robado, tal vez humillado, pero con mi dignidad intacta, porque solo así se puede dormir. Por eso en Japón la palabra que más se utiliza en realidad es sumimasen. Perdóneme, sumimasen. Desde el aeropuerto de Narita, la última vez conté cuántas veces pedí disculpas, perdón hasta llegar a mi casa, 46 veces, y en todo lugar se hace la venia, sumimasen, siga usted, no siga, y en todo lugar, Clayton está aquí, que también vivió muchos años en Japón, desde los 10 años, sabe que es verdad, en todo lugar, yo pago, yo pago, no, siga usted, siga usted. Es el país de la cordialidad, donde lo más importante son las personas, y es mejor perder, pero no ganar por encima de nadie, y esa es la filosofía japonesa. Soy colombiano y tuve el honor de nacer aquí. Soy orgullosamente colombiano, aunque mi rostro no parezca. Pero algo que me entristece de mi nación es que aquí se arman pleitos por bobadas, a veces por miradas. A alguien se le mete algo en el ojo, el otro lo está mirando y ya piensa, ¿por qué me mira rayado? ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué de qué? Y se matan. Conozco el latino, he estudiado el latino y especialmente el colombiano. Donde quiera que llega, gusto. Por eso creo que es falso, es mentira que digan que el colombiano no es cordial, que en el Transmilenio no ceden la silla azules. Eso es falso. Sí la ceden. Lo que pasa es que no nos damos espacio de cederla. Desde que la persona entra con niños, entra brava. ¡Tengo niños! Y todavía no ha entrado. Y los que la ven se ponen bravos. ¡Tiene niños! Y el pobre que está sentado en la silla azul está mirando a otro lado. No se ha dado cuenta. Si tan solo le dijeran, ay, ¿me cede la silla? Claro que sí, pero no le dan la oportunidad. ¡Tiene niños! ¡Ay, sí! ¡Ush! Hace la señora y se sienta con su bebé y todos lo miran. ¡Ush! Y él se va a un rincón y promete en su alma nunca jamás volver a sentarse en esa silla. Y ahora me siento en la roja y no se la cedo a nadie porque esto es mi derecho como colombiano, la silla roja. Y si bien en este país no hay silla eléctrica, la silla eléctrica es esa bendita silla azul, porque nadie ya quiere tocarlas.
porque desde que entran bravos. La predisposición, ¿usted ha salido al centro por acá? Yo vivo en Ciudad Bolívar, pero para mí el centro es peligroso, porque es de todos y no es de nadie. Y uno está siempre así, todo el tiempo. Y siempre hay personas que también lo miran a uno así. Y uno los mira y dice, están como raros. Y con seguridad ellos me miran y dicen, ese chino está como raro, mira. ¿Será que me va a robar? Y yo digo, ¿será que nos va? Y estamos así, como dos hienas mirándonos de lejos así. Que donde llegue un ladrón de verdad nos roba a los dos y no nos damos cuenta. Pero es la predisposición en todo lugar que no nos permite entender que en realidad nosotros no somos violentos por naturaleza, ni es una cuestión que esté en nuestra genética. Estamos cansados de la violencia, pero la predisposición no nos permite conocernos un poco más. El japonés no es karateca por naturaleza, es pacífico a morir. Lo aprendió con una dolorosa guerra y ha aplicado esto a la empresa. Escúcheme esto, si a alguien le gustan los temas empresariales. Cuando un japonés abre una empresa, dice, perfecto, en 20 años nos va a dar buen lucro. ¿En 20 años? ¿Cuándo abrió la empresa? Hoy. Y en 20 años estamos emocionados, nos va a dar muy buen lucro. ¿Usted está emocionado porque le va a dar en 20 años lucro? Sí, sí, claro. ¿Y a los 5 años su empresa qué es entonces? Ah, es un bebé. Hay que inyectar, todo lo que produzca hay que inyectarlo. Y a los 10 años es un niño, hay que enseñarle, hay que inyectar, hay que alimentarlo para que crezca, está en su etapa más importante. Y a los 15 años, es una empresa adolescente, hay que enseñarle porque va a tener visión internacional, hay que inyectar e inclusive hay que hacer alianzas estratégicas. Y a los 20 años nos va a dar lucro, no solo a mí, sino a todos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y así nace una empresa japonesa. Latinoamérica tiene en la mente que si usted abre una empresa hoy y en 3 años no le da carro, último modelo, cierre eso, que eso no sirve para nada. Señor Yokoi, me dicen, doctor, maestro, deme la clave. ¿Cuál clave? El secreto de ustedes allá, los samuráis. ¿Cuál secreto? Algo tuvieron. Japón creció mucho después de la guerra. ¿Cuál es el secreto? ¿Secreto? Trabajar. No, tienen que tener un secreto. Algo místico. Véndame algo. Deme el secreto. Si yo hago un libro que diga, hágase rico en 3 semanas con el método samurái japonés Yokoi Kenji, le aseguro que lo vendo hasta por curiosidad. En 3 semanas rico. ¿Quién sabe? La gente, de pronto un número del baloto, algo aparezca allí. Pero si yo hago un libro que diga la verdad del crecimiento japonés, hágase rico en 26 años, con sus 143 procesos duros y difíciles, Yokoi Kenji, no lo compra nadie. Pero esa es la verdad. El éxito fácil, rápido, es falso. El éxito verdadero ha de ser lento, si no, no es éxito. No me diga eso. Véndame algo oriental, algo que es una pirámide japonesa, cualquier cosa que nos saque de la ruina. Y no queremos entender que la ruina más grave es creer que el éxito es así, de la noche a la mañana. Y como lo decía Clayton en su canción, hoy hasta el amor es efímero, porque es instantáneo, es fácil, nace de la noche a la mañana. Pero un amor verdadero, un éxito verdadero, no puede ser así. El japonés nunca aplaude el éxito rápido, solamente el éxito lento y a largo o a mediano plazo. Si alguien se gana la lotería, lo esconden, no por peligroso, sino por vergüenza, porque de una u otra manera está pasando por encima de muchas personas. Así que es mejor que no diga nada. Pero si usted dice, me demoré 15, 20, 30 años en esto que tengo hoy, le aplauden, dice, eso es lo correcto, su éxito es verdadero, nadie se lo va a quitar. ¿Qué tal? ¿Será cierto o no será cierto? Sí, señor. Nosotros somos como muy acelerados, ¿cierto? Montamos un negocio de empanadas y ya queremos que volvernos millonarios. Y si no a eso, en un mes ya lo cerramos y entonces hay que abrir uno de buñuelos, ¿sí o no?
Y tampoco dio, entonces hay que mirar el vecino porque sí está vendiendo. Entonces ahora vemos en una cuadra que todos los negocios son de buñuelos o todos son de empanadas. Bueno, ¿sí o no? Entonces la idea es, alguien decía, el querer obtener dinero de una forma rápida, ¿cierto? Yo creo que eso no está bien. O sea, requiere de un tiempito. Pues obviamente puede ser que, como decíamos en los colombianos, porque los colombianos somos pobres, recuerda que decía el doc allá que básicamente nosotros la visión a largo plazo la perdimos, ¿cierto? Desde la aparición del narcotráfico, todos los muchachos, los jóvenes quisieron volverse millonarios pues de la noche a la mañana, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Medellín, en Manizales, Pereira, se veían esas camionetas con gente muy joven, ciertos sicarios y ese tipo de cosas. Y claro, y rodeado de bellas damas, entonces todo el mundo quería hacer lo mismo y eso no es así. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Entonces, generalmente esos paradigmas y digamos, esos mitos que nosotros tenemos sobre ciertas cosas es la que muchas veces no nos hacen tomar decisiones adecuadas a tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Nosotros ya estamos hablando, alcanzamos a hablar de la base gravable. ¿Se acuerdan que cuando yo tengo ingresos internacionales, pues esa base gravable se vuelve, hay un momento en que puede llegar a ser o presentarse la doble tributación, ¿cierto? Vamos a terminar de mirar la conferencia y ahí hacemos un pequeño resumen de lo que estábamos hablando de la parte de la base gravable, ¿cierto? Desde el punto de vista del impuesto imponible, perdón, de la base imponible del impuesto sobre la renta, ¿cierto? Para que lo trabajemos y pues vamos a mirar también que esa base imponible cuando pagamos renta puede estar compuesta de muchos factores. ¿Listo? Muy bien. Pónganme ahí. Estamos hablando de 50. ¿Qué dato me...? En el minuto 50, profe. 50, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Mucha atención porque ese muchacho está que bota ahí preguntas para parecer como loco. ¿Qué tal el sonido? Ah, pero un momentico. No estamos viendo bien su pantalla, profe. Ya voy a ver, tranquila, pero porque se ha vuelto así. Está por aquí. ¿Listo? Ya. Listo, ahí vamos. Estamos ahí, ¿cierto? Ahí le tomo 45 segunditos más para que enganchemos. Para ser tributable en ninguna parte. Pues para Colombia ya entran a ser tributables. ¿Qué tal el sonido? Está bien, profe. Ok. Espérenme. Cuando uno genera una sociedad en el exterior, entonces yo invierto en una sociedad en el exterior, ¿de quiénes son las utilidades de la sociedad en el exterior? Haciendo un análisis o una comparación es como que si yo, persona natural, soy dueño o accionista de una compañía como Cemento Argos. Entonces yo soy accionista de Cemento Argos. Pero por el solo hecho de yo tener más del 10% de Cemento Argos, ojalá lo tuviera, pero por el solo hecho de tener el 10% de Cemento Argos, entonces yo tengo que empezar a tributar por las utilidades que está generando Cemento Argos. Eso no tiene ningún sentido. ¿De quiénes son las utilidades? De Cemento Argos. Decreto. En ese momento me entregan los dividendos y ya, pues ya son el 10%, ya tengo que pagar el 10% sobre esos dividendos. Pero esas utilidades son de Cemento Argos hasta cuando me las entregue a mí, ¿sí? Pero lo que me está diciendo la nueva reforma tributaria es que esas utilidades de esas sociedades entran a ser utilidades mías, por el solo hecho de estar en el exterior y que sea una entidad controlada en el exterior.
Entonces, la analogía era igual, o sea, si yo ya soy dueño de Cemento Argos, supongamos que estuviera localizada, para hacer el ejemplo, en cualquier parte en Irlanda, entonces yo soy dueño de más del 10% de Cemento Argos de Irlanda, por consiguiente yo ya me voy a traer que tener todas esas utilidades, así no me las hayan entregado. Eso es un golpe muy fuerte desde el punto de vista de la estructuración jurídica de los negocios internacionales. Y no solamente eso, sino que por el solo hecho de que un paraíso fiscal, ya no se llaman paraísos fiscales en Colombia, sino que se llaman entidades de baja imposición comparativa, les cambiaban pues el nombre, pero sigue siendo el concepto de paraísos fiscales. Por el solo hecho que una sociedad esté en un paraíso fiscal, automáticamente entra a ser un concepto de una entidad controlante. En términos de negocios internacionales, como medios de entrada, ¿cuáles son los medios de entrada comunes? Uno coge y dice, exporto, hago inversión extranjera directa o genero patentes y franquicias, ¿sí? Entonces genero patentes, franquicias, me extiendo con franquicias y demás, que era una medida muy común. Las sociedades, al franquiciar hacia afuera, que es lo que hacían, vendían ese derecho de franquicia a una sociedad localizada en el exterior, llámelo paraíso fiscal o no, ¿sí? En el exterior, esa compañía es la que tenía la posibilidad de explotar la patente o la franquicia, y esa sociedad pues recibía los dineros y los mantenía afuera para hacer otro tipo de inversiones. En este momento, si una entidad colombiana paga regalías a una entidad del exterior sobre una invención o una franquicia o una patente que se haya hecho en Colombia, se le practica la retención en la fuente más alta por el pago de las regalías, del 35%. Más alto inclusive que si estoy hablando de una tasa impositiva que vamos a estar del 34% de este año, más el 5% de una sobretasa, pero que finalmente vamos a llegar al 33%. ¿Qué quiere decir eso? Si yo franquicio a una entidad en el exterior y a esos derechos se los estoy vendiendo a esa entidad del exterior, que es un negocio perfectamente factible, y a esa sociedad le voy a tener que pagar regalías, van a aplicar el 35% de retención en la fuente. Eso no tiene ningún sentido bajo ninguna estructura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la internacionalización de las compañías desde Colombia? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Es una muy buena pregunta. Entonces empieza uno a hablar de los casos de éxito de internacionalizaciones y de franquiciamiento de compañías colombianas en el exterior, donde entran a ser parte de su modelo de negocio, a ser parte de su proceso de expansión internacional, de hacer negocios en otras regiones, y entran a generar una de las retenciones en la fuente más altas, por solo el hecho de poder ser una entidad controlante del exterior, o en el peor de los casos, una presunción directa, si acabar de ajustar, esa sociedad la creó en un paraíso fiscal. Entonces, ese cambio de qué es lo que se considera como entidad controlante del exterior entra a ser un golpe muy grande al proceso de inversión en Colombia por los efectos que va a tener sobre los impuestos. Pero no solamente eso, sino que si esas entidades controlantes del exterior no solamente tienen operaciones activas, sino que tienen operaciones pasivas, esos ingresos de operaciones pasivas también entran a ser tributables en el medio colombiano. Cualquier tipo de inversión o dividendos que reciban, de intereses, de cesión de uso de intangibles, de enajenación de derechos, de ingresos por explotación de inmuebles, de ingresos por compraventa entre personas relacionadas, por ingresos por prestación de servicio, todo eso automáticamente entra a ser considerado fuente nacional o ingreso de fuente nacional y por consiguiente tributable. Ahora, cuando yo tengo una compañía como Davivienda y tiene compañía en Daviviendas en Centroamérica, o Bancolombia que tiene Panamá, que tiene Guatemala, que tiene en El Salvador, que tiene en Puerto Rico, esas operaciones activas, digamos que ahí sí hay una separación muy clara,
en términos de que esas operaciones activas de todas maneras continúan generando impuestos en esa jurisdicción, más no en la jurisdicción colombiana, más no en Colombia. Pero si hay cruces, si hay actividades, si hay transacciones entre las sociedades, automáticamente entran a ser considerados transacciones entre partes vinculadas y se pueden considerar como ingresos de tipo pasivo. El segundo elemento grande que hay de cambio en la reforma tributaria tiene que ver con la identificación del beneficiario efectivo. Esto tal vez, digamos que si bien no es muy bien recibido, pero ese concepto del beneficiario efectivo sí es importante para evitar ahí sí la evasión. Porque una cosa es evasión y otra cosa es elusión. Son dos elementos muy diferentes. ¿Qué es evasión y qué es elusión? ¿Qué es uno y qué es lo otro? El uno es con intención y el otro no. El uno es con intenciones, no, los dos son con toda la intención. Eso sí es claro, los dos son con toda la intención del mundo. Evasión es no pagar impuestos violando la ley. O sea, es robo a mano armada. ¿Sí? Elusión es dejar de pagar impuestos utilizando la ley. ¿Sí? Entonces, si yo constituyo una sociedad en un paraíso fiscal para que me maneje las inversiones en ese que yo pueda tener a nivel global, ¿sí? Eso es un elemento de elusión, no es un elemento de evasión. ¿Cuál es el inconveniente grande que se empieza a generar en Colombia? Que para la DIAN, evasión es igual a ilusión e ilusión es igual a evasión. Y eso es fuera totalmente de cualquier concepto, Es sino que lean las noticias cuando aparezcan. Lo que pasa es que, supongamos la parte de los Panama Papers, que lo único que hablaban era evasión de esas compañías que tenían o estaban citadas o tenían inversiones en Panamá o tenían inversiones en paraísos fiscales. Puede que perfectamente sean legales, las tenga declaradas ante el Estado colombiano, haya sacado los dineros por los canales adecuados del régimen cambiario, haya constituido esa sociedad y haya actualizado consistentemente la inversión en el exterior. Todo eso lo puedo hacer. Eso es una inversión legal, es una inversión que no me pueden poner ninguna traba alrededor de ello y que lo utilizaba como una estructura para pagar unos menores impuestos. Eso es elusión. Estoy utilizando la ley para dejar de pagar impuestos. Ahora, cuando estamos hablando del beneficiario efectivo, eso sí es un cambio grande, porque eso entra entonces a generarse es a partir de realmente la evasión. Y este es tal vez de los puntos interesantes que puede haber quedado de la reforma tributaria, porque es muy claro ese concepto del beneficiario efectivo. Si hay una sociedad, cualquiera que sea, que constituye una sociedad en el exterior, que esa sociedad en el exterior tiene operaciones activas e inversiones en el resto del mundo, pero que esas inversiones vuelven a entrar a Colombia y entran a Pedro Pérez, pero a la vez Pedro Pérez es el dueño de la inversión inicial que se hizo en Colombia. Eso es un concepto de beneficiario efectivo. ¿Me explico? ¿O quedó muy trabalenguas? ¿Sí? Aquí hay una sociedad en Colombia. Aquí está esta sociedad en Colombia. Esta sociedad en Colombia invierte en el exterior. Esta operación en el exterior tiene operaciones activas de todos los tipos y generan ingresos a esa empresa del exterior. Pero esta compañía a la vez vuelve e ingresa los dineros a Colombia y se los ingresa a una compañía sub 2 en Colombia. ¿Sí? ¿Esta compañía tiene relación con esta compañía? Teóricamente no. Pero si resulta que aquí está Pedro Pérez como accionista y aquí está también Pedro Pérez como accionista, ¿quién es el beneficiario efectivo de esta operación? Pedro Pérez.
Y este sí es un caso donde se presenta para un elemento de evasión, no de elusión. Entonces, uno de los elementos grandes de los cambios que se generaron es que los beneficiarios efectivos tienen que ser revelados por la parte de la administración, de la organización, de los revisores fiscales. No es del todo fácil hacerlo. Si el revisor fiscal de acá es el mismo revisor fiscal de acá, está en la obligación de revelarlo. Pero si el revisor fiscal de aquí se llama Armando Arango y el de aquí se llama Beatriz Bermúdez, ¿qué información hay entre Armando Arango y Beatriz Bermúdez? Ninguno. ¿Se conocen? Puede que ni siquiera se conozcan. ¿Pueden establecer quién es el beneficiario efectivo? No. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera es real, es claro, es uno de los elementos que se podía utilizar en Colombia desde ese punto de vista de recepción y generación de inversión extranjera, que es en muchos de los casos para evasión, pero que puede que sea realmente una letra muerta desde el punto de vista de la legislación para poder generar la imposición y la claridad alrededor de ello. Pero el beneficiario efectivo, saquémoslo como un punto positivo, porque si nosotros vemos lo que veíamos aquí de estas entidades controladas del exterior, realmente esto sí ya sobrepasa la ley. Esto sobrepasa la ley, sobrepasa la estabilidad y la claridad jurídica, porque yo no puedo asumir que lo que haga esa entidad controlada del exterior directamente se vuelve tributable en la jurisdicción colombiana, porque ahí tenemos un elemento de sobrepasar los límites de esas inversiones. Pero digamos que lo que es ese beneficiario efectivo sí tiene una razón de ser y tiene una razonabilidad desde el punto de vista de quién es el que realmente está recibiendo unas utilidades en un momento dado. Ahora, esto es parte de lo que había pintado acá. Pero lo que quiero mostrar con este elemento es que debo tener muchísimo cuidado, tengo que tener muchísimo cuidado con la parte de todo lo que sea el tinglaje que vaya a ser hacia el exterior. Y aquí viene uno de los grandes problemas desde el punto de vista de lo que va a ser la residencia fiscal de estas inversiones o de estos inversionistas que yo voy a hacer aquí. ¿Por qué? Aquí ya me estoy saliendo del beneficiario efectivo. Porque entonces dijimos el beneficiario efectivo tiene razón de ser para poder encontrar esos casos de evasión. Pero puede que sea realmente un elemento que haya hecho con todas las de la ley. Pero por el solo hecho de volver a entrar al mismo beneficiario efectivo, me están aplicando unas leyes que no son claras si estoy haciendo las cosas correctamente. A manera de ejemplo, soy una persona natural o una persona jurídica en Colombia, crezco, hago operaciones, tengo excedentes, con eso decido manejar afuera una compañía para hacer inversiones afuera. La declaro ante el Banco de la República, la tengo declarada dentro de mis declaraciones de renta, genero todo el proceso. Primera pregunta, si yo genero ingresos en esa compañía que hay afuera, ¿de quiénes son los ingresos? ¿De la compañía o los ingresos son míos en Colombia? Los ingresos son de la compañía. Con la reforma tributaria y con la entidad controlada del exterior, esos ingresos ¿de quién vienen a ser? Del inversionista, donde los voy a tener que declarar si no son operaciones activas. ¿Sí? Recuerden cuál es la diferencia entre operación activa y operación pasiva. Operación pasiva, rendimientos, intangibles, cesión de inmuebles, alquileres de inmuebles, cesión de derechos. ¿Sí? Entonces aquí ya entró a haber un problema grave, porque yo generé esa inversión hacia afuera, saqué y manejé el dinero, lo declaré, lo tengo en mis declaraciones de renta, pero esos ingresos ¿de quién son? Son de la compañía en el exterior, no son míos. Pero con la reforma tributaria ya tengo que empezar a decir que son míos también. Pero no solo eso, empiezo a generar operaciones, ellos empiezan a crecer, esa compañía tiene éxito afuera, hace buenas inversiones y resulta que se presentó una inversión en Colombia.
y por consiguiente vuelvo y entro el dinero. Y ese dinero lo entré, lo declaré, dije que lo entré, lo canalicé a través de una entidad financiera para cumplir con todos los elementos de régimen cambiario, generé la inversión en Colombia de esos dineros que me creé hacia afuera. Pues estos dineros que crearon en Colombia van a tener que generar, ya pagaron aquí, porque adicionalmente me los tengo que traer de arriba, pero si los vuelvo a entrar, aquí te vuelven a tener que pagar otra vez impuestos. Entonces estoy pagando impuestos ¿dónde? ¿Cuántas veces? Primera vez, segunda vez al traerlos porque están en el holding y tercera vez al volverlos a entrar. Este elemento desde un punto de vista de beneficiario efectivo se convierte en un inconveniente impresionante para repatriar los dineros. Entonces una idea que puede haber tenido todas las buenas intenciones para evitar la evasión se convierte en un óbice para que ese dinero se vuelva a repatriar al país cuando estoy realmente generando el proceso declarativo. Ese es un elemento dentro de combinando ese concepto de estructura de entidades controladas del exterior y de beneficiario efectivo, que cuando las junto se vuelven un molotov desde el punto de vista impositivo. Realmente lo que hemos hablado con diferentes entidades que hemos generado en los grupos de estudio, en la parte impositiva, no sé cómo vamos a hacer para reglamentar esto, pero esto realmente es un problema muy grave para poder generar la repatriación de esos mismos dineros para volver a entrar a Colombia. Lo último que tenemos entonces, desde el punto de vista de la estructura, de una estructura de internacionalización, son los paraísos fiscales. Cuando la crisis del 2008, 2009, los países de la OCDE dijeron que lo que iban a colocar era impuestos especiales para actividades que se transaran a través de paraísos fiscales. Esa idea es básicamente la misma que trajo Colombia a la reforma tributaria del 2016. Pero cuando la OCDE dijo esto, las grandes compañías del mundo dijeron, vea, esto es muy sencillo, hagan lo que, pues mis palabras un poco más antioqueñas, lo que les dé la gana, pero tengan en cuenta que si ustedes colocan esos niveles de tributación, los costos a nivel internacional se pueden incrementar alrededor de un 30% a nivel global, los costos. Y el desempleo se puede incrementar alrededor de un 6%. Entonces, cuando usted está en plena crisis económica, tratando de salir adelante y le dicen los costos se suben un 30% y el desempleo se incrementa en un 6%, sencillamente la OCDE dijo, pues bueno, la idea estaba como maravillosa, pero creo que no es el momento de aplicarla. Pero eso es lo mismo que vinieron y generaron en términos de la reforma del 2016. ¿A partir de qué? De todo lo que se mueve a través de paraísos fiscales. Las inversiones realmente se mueven a través de paraísos fiscales por un sinnúmero de razones. No solamente porque yo quiera eludir impuestos, sino porque se me vuelve un elemento mucho más transparente desde el punto de vista de la distribución y de la generación de la inversión extranjera en diferentes países. Ahora, esos paraísos fiscales empezaron a tener unas condiciones especiales, se redefinieron, de nuevo ya no son paraísos fiscales, sino que se ven no cooperantes de bajo o nula imposición o de entidades pertenecientes a regímenes preferenciales. Eso pues cuando uno lo va a decir creo que es más fácil de hablar de paraísos fiscales. Pero que es y aquí entran los problemas. Jurisdicciones de baja o nula imposición, muy fácil. Entonces yo digo, ¿cuánto es los impuestos en las Islas Vírgenes Británicas? Entonces hay que hacer dos preguntas, ¿rentas locales o rentas globales? Entonces dicen rentas locales al 30%, rentas globales 0. Entonces ello ya se me vuelve una baja o nula imposición, ¿sí? O entidades pertenecientes a regímenes preferenciales. Entonces aquí entro y digo el caso por ejemplo de Delaware. Entonces digo Delaware es
Estado en Estados Unidos, es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, una jurisdicción especial. ¿Por qué? No porque digan que no tienen, que no tienen tasas, sino porque tienen unos regímenes preferenciales. Porque entonces la tasa de Estados Unidos, ¿cuánto es? La tasa de Estados Unidos, el corporate tax es 9.4, la agregada es 43%, pero sencillamente lo que hablan es que hay un régimen especial para Delaware donde la tasa impositiva es 0 para operaciones por fuera de Estados Unidos. Entonces, en ese momento ya no se me vuelve baja o nula, sino que se me vuelve en un régimen especial o preferencial. Hasta ahí, listo. Hasta ahí estamos de acuerdo, digamos que no tiene ningún problema. Pero, ¿qué sucede cuando estamos hablando de puede entrar Raimundo y todo el mundo? Entonces, esto lo que ha generado efectivamente es un problema de claridad jurídica desde el punto de vista de qué jurisdicción específicamente se considera paraíso fiscal o no se considera paraíso fiscal. Porque entonces uno viene y dice, ¿es Irlanda un país cooperante o no cooperante? Entonces uno dice, si a Irlanda le llega una orden judicial de revelar las condiciones de un residente fiscal, las entrega. Pero es si hay una orden judicial. Si no hay una orden judicial de un ente internacional, pues no la entrega. ¿Y eso que me está salvaguardando? La estabilidad jurídica y el secreto jurídico de cada una de las organizaciones. Es como decir en Estados Unidos hay un intercambio de información y colaboración fiscal. Entonces yo, fiscal, quiero investigar a alguien que está en Estados Unidos, tengo que ir a través de un fiscal y ese fiscal será el que toma la decisión si está de acuerdo o no de entregar la información que el fiscal en Colombia está solicitando de ese fiscal en Estados Unidos. Pero si el fiscal dice no, ¿eso es una entidad no cooperante o es cooperante? Se abre el chiras, ¿sí? Porque no hay claridad. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, no con lo restante, porque eso es fácil colocarlo y es fácil decirlo, pero el problema está en las jurisdicciones no cooperantes. ¿Y qué es lo que sucede con esos paraísos fiscales? Costos y gastos que existan con sociedades de esos paraísos fiscales no serán deducibles a no ser que se practique retención en la fuente. Entonces volvemos al caso de lo que mencionábamos ahora. Soy una compañía, franquicié, esa compañía le entregué los derechos a una entidad del exterior, a esa entidad del exterior es la que está cobrando efectivamente las regalías, la compañía en Colombia le tiene que pagar a esa sociedad en el exterior, se convierte... ¿Y qué le pasó? Esa sociedad, esos gastos se convierten en no deducibles a no ser que practique el 35% de retención en la fuente, que es equivalente a una tasa más alta que si pagara impuestos, porque me lo están generando sobre el ingreso, ni siquiera sobre la utilidad. Eso es un elemento supremamente grave. Ahora, lo otro que decimos de los paraísos fiscales es que para todos los efectos legales el término paraíso fiscal se asimila al de jurisdicción no cooperante o baja nivel de la imposición. Entonces ahí hicieron la claridad para decir que el paraíso fiscal es lo mismo pendejada, pero le metieron ese pequeño mico de jurisdicción no cooperante. Pero para esos paraísos fiscales hay que tener mucho cuidado con los criterios de vinculación, pervigracia, lo que vimos ahora de entidades controladas del exterior. ¿Sí? Ahí entra a generarse todos esos elementos de vinculación, pero adicionalmente dice, vea, usted con esas compañías, sea lo que sea, tiene que preparar precios de transferencia y un informe muy detallado que determine funciones realizadas, activos, riesgos y gastos y costos incurridos. Entonces, lo que está diciendo es desincentivando la utilización de unos paraísos fiscales como unos elementos de medios de tributación. Uno, porque no son deducibles, pero por el otro lado, porque hay que generar elementos adicionales como es el precio de transferencia y los informes adicionales. Y para ya rematar y abrir un poco a las preguntas,
entramos con otro de los elementos que viene a ser fundamental desde el punto de vista de la tributación internacional, y es el intercambio automático de información. Esto ya está funcionando entre los países de OCDE. Por ejemplo, no sé si han oído hablar en el caso de Estados Unidos de lo que es se me fue la palabra, se me vino Sarlaft a la cabeza, pero no es Sarlaft, bueno, ahora se me viene a la cabeza. Estados Unidos hace con los países de la OCDE un elemento de intercambio automático de información para aquellos residentes fiscales estadounidenses que FATCA, se me viene en cualquier momento. ¿Han oído mencionar del FATCA o no? FATCA es sencillamente una ley que sacó Estados Unidos donde obliga a esos miembros o a estados que tienen tratados con ellos, y en especial a la parte de la OCDE lo jalonó de allí con el FATCA, donde si un residente fiscal de un país de la OCDE tiene operaciones en otro país, sea o no sea de la OCDE, la información se tiene que entregar al país solicitante, ¿sí? Entonces eso ya está funcionando en la OCDE. Colombia quiere ser parte de la OCDE y ya firmó los acuerdos, sin ser todavía de la OCDE, pero ya firmó los acuerdos de intercambio automático de información. ¿Esto qué quiere decir? Que si Estados Unidos quiere solicitar información de un residente fiscal en Colombia, la puede solicitar de manera automática, ¿sí? Bien sea que vaya con los reportes o de una manera especial. Eso está terminando con lo que es el secreto de muchos países, el secreto de los negocios, y esa información tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que tener muchísimo cuidado como entes que tengan operaciones en otro país. ¿Qué le sucedió a Suiza o al banco USB específicamente cuando tuvo que entregar hace tal vez 3 o 4 años información sobre esos estadounidenses que tenían inversión en Suiza? Eso está generado a partir de FATCA y fue una de las obligaciones que se generaron a partir de ese proceso de los Basileas. Entonces, esto igual ya está dentro de la reforma tributaria en Colombia. Este elemento están diciendo hay información e intercambio automático de información con residentes fiscales de otros países para que esos otros países adicionalmente me entreguen la información de residentes fiscales colombianos que tengan inversión en esos países del exterior. Entonces ahí entra a generarse un peligro grande para la generación de esos procesos de doble tributación. Entonces, si nosotros miramos cuál ha sido, como hacer una gran conclusión, qué es lo que ha sucedido en Colombia con la parte impositiva. En Colombia, comparativamente, mientras los países del resto del mundo están reduciendo sus impuestos, Colombia lo que está haciendo es incrementándolos. La reforma tributaria va a acabar de incrementar ese proceso en términos de la reforma del 2016, pero hay 3 elementos grandes que tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer negocios hacia afuera por un efecto de tributación internacional. 1, las entidades controladas del exterior. 2, el beneficiario efectivo, que el beneficiario efectivo, como dijimos, tiene una razón de ser interesante como elemento de evasión, pero si yo lo estoy haciendo legalmente se me convierte en un desestímulo para poder reingresar en esa información. Y en tercer lugar, lo que es el tratamiento de toda la información con los paraísos fiscales. Pero no solamente eso, sino que me genera todo este intercambio automático de la información. Eso es básicamente lo que quería comentarles en términos de esas implicaciones colombianas desde el punto de vista tributario y cómo eso nos va a estar afectando realmente en la competitividad. No sé si tengan preguntas, dudas, problemas, inconvenientes, preocupaciones. ¿Qué pasa si uno de los países no coopera y no entrega la información? Entonces ahí se me vuelve una jurisdicción no cooperante y al ser no cooperante entra a ser tratado como que si fuese un paraíso fiscal. ¿Sí? Pues o entra dentro de ese grupo que determina el 242 es el 124, ¿sí? Que determina el 124. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones?
que una compañía colombiana o un residente fiscal en Colombia genere actividades con una entidad no cooperante, o sea, con un 124, automáticamente tengo que practicar la retención en la fuente determinada. Y en muchos de los casos es la máxima retención en la fuente del 35. Entonces, ahí lo que se vuelve es, digamos que por el hecho de que el país no entregó, pues al otro país le dice, pues yo no lo entrego y a mí qué, ¿sí? Pero sí tiene efectos sobre los residentes fiscales en Colombia que tengan actividades con esa jurisdicción que se negó a entregar información. Hace mucho tiempo Colombia le exigió unos documentos sobre los colombianos que tributaban en Panamá y todo eso. Panamá lo quiso dar, pero terminó en un incremento de impuestos para exportar a Panamá. Entonces la actitud bastante mala por un país que no quería dar los papeles. En términos legales, ¿qué puede hacer, no sé, la comunidad internacional para evitar que un país se comporte de manera tan infantil como lo hizo Panamá, por ejemplo? Pues que yo no lo llamo infantil. Ahí hay una diferencia de criterios. ¿Por qué? Yo soy Panamá. En este momento voy a hablar como Panamá. ¿Cuál es uno de mis elementos claros de fortaleza y de competitividad? El poder servir de una jurisdicción que permita realizar inversiones en el resto del mundo. O sea, me convierto en un país que canaliza inversiones para el resto del mundo, donde mi legislación la he adaptado de tal manera que sea una legislación simple, una legislación sencilla para poder generar negocios internacionales. Me genera una fortaleza desde el punto de vista competitivo de lo que es la canalización de esas inversiones. Primero. Segundo, que lo que pasa es que ahí se puede camuflar sobre todo actividades no santas del narcotráfico, lavados de dólares, trata de blancas, trata de armas y demás. Listo, pero ya se están colocando los controles alrededor de ello, que son controles que toman tiempo, ¿sí? Antes del año 99, si yo constituía una sociedad en un paraíso fiscal, yo no tenía que decir quién eran los dueños de la compañía, ¿sí? Entonces yo creaba una compañía, la creaba como acciones al portador, me llegaban las acciones que decían bearer, portador, esas mismas acciones, el día que las recibía, las pasaba por un triturador de basura. ¿De quién era esa compañía? Sabrá el Chiras. Hoy hay obligación a partir de los Basileas y obligatorio a partir de sobre todo del 2006 o 2008, que ya entró en efecto, full efecto, de decir quiénes son los verdaderos beneficiarios efectivos de esa inversión, ¿sí? Entonces digamos que yo tengo identificado quiénes son los inversionistas, ya se está disminuyendo, se está volviendo más difícil el proceso de lavado de dólares y demás. Pero de todas maneras esa es mi fuente de ingreso, una de mis fuentes de ingreso. Soy un país que vivo del canal, tengo muy poca industria, ¿y qué es lo otro que puedo hacer? Lo que hicieron los estadounidenses desde 1910, lo crearon como un paraíso fiscal, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese acondicionamiento de Panamá. Segundo, viene Colombia y me dice, vea, usted me tiene que entregar toda la información que yo le solicite. Y dice Panamá, ¿y por qué? Dígame por qué. Si yo voy a Bancolombia y digo, ¿cómo es el nombre suyo? Santiago. Y digo, señores Bancolombia, Santiago es accionista de Bancolombia. ¿Qué me va a decir Bancolombia? Yo no sé. Venga con una orden judicial, y si viene con una orden judicial que revele las procesiones de Santiago en Bancolombia, yo se lo digo. Pero así abiertamente, porque sí, yo no le voy a decir si Santiago es accionista de Bancolombia o no. Me lo llevo para Panamá. ¿Por qué Colombia le va a decir, le exijo que me entregue información? Sencillamente porque yo quiero que me entregue información. ¿Es eso razonable? No es razonable. ¿Sí? Hay una orden judicial, entonces yo soy el fiscal que estoy procesando a, ¿cómo es que se llamaba el DMG?
Darío Gómez, David Murcia, exacto. Entonces digo, entonces Panamá entrega la información porque hay una orden judicial, porque hay un proceso judicial, pero no porque libremente yo diga entrégueme la información, que es este problema de acá. Este problema de acá, eso es lo que tiene. Porque este elemento de aquí me está diciendo, sin importar si hay orden judicial o no, entrégame la información. ¿Sí? Entonces Panamá dijo, no señor, yo se la entrego si hay razones. Segundo caso. Tercer caso. Entonces me dice Colombia, entonces yo lo voy a determinar como que si fuera un paraíso fiscal. ¿Sí? Y como es un paraíso fiscal, entonces voy a tener unas sanciones impositivas para las operaciones que se hagan con panameños. ¿Quién impone la sanción? Colombia. Entonces, ¿qué dice Panamá? Me voy a quedar quieto y digo, vea pues este tan charro. ¿Sí? No tengo por qué entregarle la información. Me dice que le entregue información que yo no le tengo que entregar. Y yo me voy a quedar aquí calmado chupando dedo. Ah, no, entonces yo inmediatamente cojo y le pongo sanciones. Entonces es una actitud infantil. No, es el contexto. Lo que pasa es que si yo lo veo desde aquí, entra ese problema. ¿Qué fue finalmente lo que tuvo que hacer Colombia? Decir, no es paraíso fiscal y levantó sanciones. ¿Y qué hizo Panamá? Levantó sanciones. ¿Sí? El caso que perdimos ante la OMC, ¿sí? Yo voy a imponer impuestos especiales y puertos de entrada especiales para las importaciones de textiles y calzados e impuestos especiales. ¿Qué hizo Panamá? Eso no tiene sentido, ¿sí? Porque si lo que yo estoy tratando de generar es el contrabando en Colombia y la subfacturación es en Colombia, yo sencillamente estoy generando una canalización de textiles y de zapatos. Finalmente la OMC dijo, Colombia tiene que levantar esas medidas unilaterales del comercio con Panamá. Entonces depende de dónde me localice, pero ese digamos que es otra visión de lo que nosotros podemos haber permeado aquí en Colombia de esa noticia. ¿Sí? Son dos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, de lo que dijiste ahorita que Guatemala como empezó a implementar, ¿eso sería viable en Colombia o sería como algo que crearía más corrupción o métodos para que se lave más dinero? ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es una de las fuentes de corrupción? Una de las fuentes de corrupción más grande, que hay todos los tratados y estudios y lo que usted quiera alrededor de ello, es cuando se establecen tantos controles para generar operaciones que puede quedar a la interpretación o sencillamente a una coima para no aplicar. ¿Cuál es uno de los, aquí estoy haciendo un paréntesis muy grande y una apreciación muy personal, vuelvo y digo muy personal, cuál es uno de los miedos más grandes que se tiene de la reforma del 2016? Que a la DIAN se le dieron poderes casi que omnímodos. ¿Sí? El funcionario es el que tiene el criterio para imponer la sanción o no. Entonces, cuando yo lo llevo a ese extremo, ¿qué es lo que va a suceder? A ese extremo donde no hay un elemento legal o una sustentada para amparar, entonces ahí ¿qué es lo que se está generando? Lo que se está generando son focos de corrupción. Un ejemplo, hace 2 años en una compañía localizada en Medellín, Milagro Manuel Santo, estaba solicitando una devolución de impuestos. Esa compañía mantiene absolutamente, pues no hay nada por debajo, todo legal. Entró la DIAN a generar las inspecciones y las inspecciones encontraron que habían cometido un error. Esa compañía cometió un error. Hablando de magnitudes, la solicitud de devolución de impuestos era de 900 millones de pesos. ¿Listo? ¿Cuál fue la infracción que cometieron? Hay un responsable fiscal que se llama régimen simplificado, no tiene que cobrar IVA, ¿sí? Y entonces la ley dice que si una entidad tiene transacciones por encima del límite de lo que establece la ley, que son
establecido, esa persona ya no puede ser del régimen simplificado, sino del régimen común. Y por consiguiente está escrito por ley, está escrito. Si una sociedad transa por encima, supongamos de esos 130 millones de pesos, ese monto que transas por encima se considera como un gasto no deducible, o sea que no me lo puedo restar de impuestos. ¿Cuál fue el error? Hicieron transacciones por 135 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Para el ejemplo, 5 millones que deberían haber sido no deducibles. ¿Qué dijo el funcionario? Toda la transacción con esa entidad se desconoce. Y como se desconoce, eso es un gasto no deducible. Señor, está yendo en contra de la ley. Señor, aquí está escrito. La respuesta automática fue: demande si quiere. Elemento de beneficio económico. Tengo 900 millones de pesos para reclamar. Si yo corrijo, me vale 30 millones de pesos. ¿Sí? ¿Yo qué hubiera podido hacer? Pagarle al funcionario 15 millones de pesos. ¿Qué se insinuó? El funcionario lo insinuó. Eso es foco de corrupción. ¿Qué hizo la compañía? Me muerdo el codo. No demando, porque si demando se me va 5 años la demanda. ¿Cuánto me vale un año de intereses de 900 millones de pesos? 90 millones de pesos. Un año. ¿Cuánto tengo que perder? 30 millones más las sanciones. 45 millones de pesos. Me sale la mitad del costo financiero. Pero lo hubiera podido perfectamente cuadrar con 15 millones de pesos. Un elemento de ética. ¿Listo? Entonces, esos son fuentes de corrupción, porque se vuelven tan complejos de implementar o con tantas vericuetos que la corrupción se vuelve un factor factible. ¿Sí? Cuando los controles los bajo, cuando los hechos sobre los cuales tengo que colocar controles se bajan, los elementos de corrupción se bajan. ¿Sí? Entonces, si pensamos en el caso de Guatemala, ya para volver al ejemplo específico de Guatemala, ¿cuáles son la interpretación de la ley? 6% de impuestos sobre las ventas. Punto. ¿Cuánto vendió usted? 1.000 millones. Me paga el 6%. Se acabó el cuento. No hay opciones de interpretación. No hay vericuetos. Cambié la ley tributaria para hacer realmente una reforma tributaria. Y ahí se fue. ¿Cuáles son los focos de corrupción? No hay. Se eliminan las condiciones de... Entonces, que lo que pasa es que yo no vendí 1.000 millones, que fue lo que declaré, sino que vendí 2.000. Pues es que es muy fácil. Pues yo le dije que me pagara el 6% sobre 2.000. No me lo quiero pagar, entonces lo sanciono, pero no tengo interpretaciones. Entonces, ahí no hay tanto elemento ni de lavado de dólares o de lavado de dinero, ni elementos de corrupción, porque estoy reduciendo las fuentes que crean el problema. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas? Ya hablamos de pues, prácticamente las desventajas que traía la reforma tributaria a la tributación internacional, ¿cierto? Pero entonces, ¿existe algún tipo de ventaja? Porque me imagino que alguna habrá cuando uno quiere invertir en el extranjero o quieren invertir acá en Colombia. ¿Qué ventaja hay desde el punto de vista del régimen de tributación internacional con la del 2016? Yo no quiero ser exagerado si digo ninguno. Porque no hay ningún elemento que me permita decir que yo voy a generar beneficios por esas inversiones. Ahora, si yo me voy al lado de los IVAs, por ejemplo, del cobro de IVA, hay un beneficio interesante para las entidades del sector petrolero. Punto. Sector petrolero. Donde el IVA que paguen esas entidades por importaciones de maquinaria puede ser descontable, o sea, me lo puedo quitar del IVA que yo facturo. En este momento, el IVA tiene dos tratamientos: o hacen mayor valor del activo y entonces recupero un pedazo de la inversión a través de la depreciación, ¿sí? Entonces, para hacer el ejemplo fácil, compré un activo de 100 pesos y pagué 20 pesos de impuesto, ¿sí? De IVA. Entonces, yo puedo decir 120 pesos vale el activo y ese activo yo lo deprecio. La depreciación solamente recupero
el 34% de la inversión, ¿sí? Lo otro es que todo el IVA lo puedo llevar en un gasto en un mismo año. Entonces, igual, lo que estoy haciendo es recuperando más rápidamente, pero me ahorro el mismo 34%. Ese es el tratamiento general del IVA en bienes de capital. Ahora, ¿qué le dijeron a las entidades del sector petrolero? El IVA usted se lo puede descontar del IVA, no como un gasto, sino como un IVA. Entonces, si usted facturó 1.000 pesos en IVA, usted se puede quitar directamente y entregarle al gobierno la diferencia. Entonces, eso sí es un incentivo, pero por el manejo del IVA, no por un elemento que sea desde el punto de vista de los elementos de inversión extranjera. Porque los elementos de inversión extranjera, uno de los que más duro, o sea, somos un país que estamos tratando de crear conocimientos, somos un país que estamos tratando de generar propiedad intelectual, que estamos tratando de incrementar esos elementos, ¿sí? de registro de marcas y patentes y demás en Colombia, pero el cambio fue a que todo eso tiene impuesto o tiene la máxima retención en la fuente. Entonces quitaron beneficios, ya no hay beneficios como los anteriores del 170% o 175% de la inversión, no hay elementos que sean descontables de los impuestos, esto de actividades y regalías que yo pague sobre esas invenciones. Entonces se vuelve un elemento bastante complejo desde el punto de vista de los incentivos. Personalmente, inversión extranjera, específicamente en términos de tributación, sobre todo nacionales saliendo, no le veo ningún beneficio. Ninguno. ¿Preguntas? Nada, ese es lo pesaroso, mujer. Porque es que hubiera tenido las opciones perfectas generando, si uno se pone a leer, recuerden que esta reforma estructural, la reforma tributaria del 2014. En el 2014, cuando hicieron la reforma tributaria del 2014, se constituyó un grupo de expertos, y ese grupo de expertos debía dar sugerencias y las recomendaciones para poder hacer realmente una reforma estructural. Y lo debería haber hecho durante el año 2015 para haber sido implementado para el año gravable 2016. Finalmente, ¿qué ocurrió? Ese grupo de expertos lo entregó el 10 de diciembre, 20 de diciembre, una cosa así del 2015. Y no hubo tiempo de implementarlo para el 2016. En el 2016 empezó a decirse que la reforma tributaria salía en marzo cuando entraran a las sesiones ordinarias, después que en junio finalmente terminó saliendo en octubre, porque primero tenía que salir de los problemas de La Paz, ¿sí? Y para acabar de ajustar, ya lo iban a lanzar cuando ganó el no en el 2 de octubre. Entonces, para acabar de ajustar, me lo acabo de aplazar casi que 20 días después. Eso salió a los trancazos y salió en 2 meses. Si realmente hubiésemos querido hacer una reforma estructural, eso hubiera sido perfecto para poder realmente hacer un sistema impositivo, competitivo con los demás, que era parte de lo que había recomendado la misión de expertos. Pero esa misión de expertos, yo no sé, para lo único que sirvió es que la misión de expertos dijo conserven el 4 por mil, y conservaron el 4 por mil. Pero pues sí, siendo un poquito exagerados, pero digamos que de esas recomendaciones muchas sencillamente se dieron al traste. Entonces perdió realmente Colombia una opción muy grande. Y acuérdense de mí, en el 2018 tenemos otra reforma tributaria, ¿sí? Que estamos diciendo que esta reforma tributaria es estructural y me va a dar para no sé cuántos años. Recuerde, me invitan a un tinto, por favor, una apuesta. 2018 tenemos reforma tributaria, ¿sí? Colombia Colombia se está volviendo un país alcabalero. Pues toda la vida lo hemos sido, pero peor cada vez, ¿sí? Opinen, ¿cómo la ven? Profe, tiene toda la razón. ¿Será cierto o no será cierto? Claro, nosotros recuerde que incluso les decía que la reforma tributaria, la ley 1607 de 2012,
fue la base para tratar de hacerlo una que era la reforma estructural. Y no se vio, ¿no? Porque igual, como siempre, ¿no? Recuerden que uno de los problemas que hemos tenido nosotros es que, digamos, las revisiones que se hacen, ¿cierto? Sobre las propuestas del gobierno de hacer las reformas tributarias, siempre es a la carrera y en los últimos días. Entonces uno pasan eso con tiempo o lo pasan tarde y lo que hacen los congresistas es legislar a los pinochazos ahí. Yo no sé ni cómo lo hacen porque pues igual uno ve que no, como que no surte el efecto que se estaba esperando, ¿no? Y además ya sabemos, tenemos la 1739, la 1816, la 19.0, la 19.16 y tenemos la 2010 que fue la última reforma, ¿cierto? Porque, perdón, la 1943 y que solamente funcionó como como por el mes de diciembre y luego salió la 2010 que fue ya para el 2020. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Cierto? Cada 2 años estamos haciendo reforma. ¿Y cómo yo voy a hablar de una reforma estructural cuando tengo que estar haciendo cambios? ¿Sí? Y lo que dice el doc tiene toda la razón, ¿sí o no? Una persona que se ha estado metido en el cuento y si uno mira, este es el país que a nivel de impuestos están muy altos, ¿cierto? Y además que no cumple, digamos, con lo que debe hacer, ¿no? Porque si uno mira de pronto, eh, una ingeniera aquí que es canadiense, nos decía, lo que pasa es que nosotros en Canadá pagamos más impuestos, pero es que allá sí tenemos salud, tenemos, digamos, todo lo que ustedes no tienen aquí, lo que nos queda es para pasear básicamente, pero nosotros nos cumplen con todo. Entonces, la educación y todo ese tipo de cosas. Entonces, esas son cosas que uno tiene que mirar bien. Y ojo a esto, sí, efectivamente, digamos, con esa poder que le dieron a la DIAN, eh, se implementaron en ese momento pues los focos de corrupción. Es que si usted es algún funcionario, yo me acuerdo que a mí me pasó con una declaración de IVA donde generalmente las declaraciones, cuando uno hace una solicitud de devolución de IVA, siempre hay visita de la DIAN. Y yo me acuerdo tanto que en ese tiempo se cobraba la comunicación celular, tenía una tarifa especial que era del 20%. Me acuerdo tanto que en la contabilidad, ¿cierto? La persona encargada no se dio cuenta, ¿cierto? Y registró, por decir algo, eran 3.000 pesos, el 20%, lo único que tenía que hacer era devolverse, ¿cierto? Y para sacar el 16, vamos a decir que el 16 eran 2.000 pesos. Y entonces metió 3.000 y se estaban pidiendo una devolución como en ese tiempo, como de 3 millones de pesos. Pues, y afortunadamente el funcionario, pues me parece que fue correcto, ¿cierto? Y dijo, mire, ustedes tienen este problema, tienen que revisar esto. Como encontró la información a tiempo y rápido, generalmente a uno le dan en esas comisiones de 2 días, ¿cierto? Y él se gastó como medio día y cuando tienen esas comisiones y hacen las cosas y llevan los soportes bien, de pronto, digamos, el día y medio que le sobró a él lo utilizaba para hacer sus diligencias. Entonces él pasó eso, ¿cierto? Porque pues la diferencia eran 3.000 pesos, no era que fuera mayor, muy representativo con respecto al valor que se estaba solicitando, pero era un error. ¿Correcto? Hubo un error ahí. Lo mismo que le pasó a esta compañía, ¿cierto? Pero es que uno no tiene la culpa si una persona se pasa pasa ya a ser régimen común, uno no tiene, digamos, las únicas herramientas sería estar pendiente de que todos los negocios o todas las transacciones que yo hago con determinada persona para saber en qué momento me tiene que ya estar cobrando IVA. Uno a veces lo hace, pues cuando de pronto la cantidad de proveedores son pequeñas, ¿cierto? Pero cuando tengo N proveedores es un poquito complicado. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que tener claro. Y vuelvo y repito, pues igual sí tenemos que estar documentando, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué los problemas ahorita? Uno de los problemas principales también fue por la famosa reforma tributaria, ¿correcto? Porque es que siempre que hay huecos fiscales no lo quieren es aplicar es a través de los impuestos y eso no tiene sentido, no tiene razón. Y el señor Carrasquilla, que yo me acuerde, casi siempre ha querido, cuando él ha estado de ministro de Hacienda, siempre ha querido grabar los productos de la canasta familiar y ya se le había dicho que eso no era posible y fíjese en qué acabó todo esto, ¿no? Porque ese fue uno de los focos también para lo que está sucediendo hoy en día. ¿Estamos claros? Entonces, importante que, sí, uno tiene que ser ético, ¿cierto? Lo que hizo esa compañía, que decía el doc, ¿cierto? Había podido cuadrar con 15 millones, sí, pero yo prefiero hacer,
¿cierto? Si tenemos, miramos la parte ética, pagar qué, lo que tengo que pagar y estoy tranquilo, ¿correcto? Porque no estar esperando a que de pronto de que, ay, que vaya a dar el periodo de vencimiento y esperar a ver y no poder dormir durante 5 años, ¿cierto? Sino más bien dormir tranquilo, así tenga que cobrar menos, ¿listo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón, a nosotros también se nos presentan esas operaciones de elusión. ¿Se acuerda que les hablaba de la elusión o la evasión? ¿Cierto? Entonces yo puedo eludir, claro, cuando haciendo uso de la misma ley, porque yo digo, no voy a pagar el 10%, sino voy a pagar el 1%. Entonces la misma ley, ¿cierto? Cambiando el concepto, entonces yo la utilizo a mi favor, ¿cierto? ¿Que eso es ilícito? Sí, claro, toda la vida, ¿cierto? Porque pues igual ya hay unas normas establecidas. Entonces, lo que sucede es que muchas veces nos pegamos a lo que está sucediendo en el mercado y queremos hacer lo que otros hacen. Y hay momentos en que me acuerdo que en Cali, perdón, salía un personaje a vender facturas, ¿cierto? Vendo facturas para el día así, y no, y eso no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de cosas, vuelvo, repito, tenemos nosotros que estar enterados y mirar cómo vamos a evolucionar. Muy bien. Ojo es. Entonces, con lo que hemos hablado, de lo que hemos visto, ¿cierto? Fíjense en que esa base imponible, el impuesto sobre la renta, pues puede en un momento determinado, ¿cierto? Tener o contener varios elementos. Entonces, miremos en Colombia, ¿cierto? Básicamente, digamos, ¿qué es el impuesto sobre la renta como tal? ¿Cierto? Entonces colocamos ahí el impuesto sobre la renta. 2 puntos. Forma parte de un tributo. Forma parte de un tributo, entre comillas, coloquemos, llamado impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Listo? Si uno mira ya, impuesto sobre la renta y complementarios. Punto y coma. Es un solo tributo que está compuesto, es un solo tributo que está compuesto por los gravámenes que se establecen con base a la renta, coma, en el patrimonio, coma, en las ganancias ocasionales y en las remesas al exterior. Punto seguido. Es un impuesto nacional. Cuando decimos que es un impuesto nacional, pues estamos básicamente hablando de que tiene cobertura en todo el territorio de la nación. ¿Listo? Cuando hablamos de impuesto nacional, recuerde que hablábamos de que también hay impuestos departamentales, ¿cierto? Y también hay impuestos municipales. ¿Listo? El impuesto sobre la renta sí tiene cobertura nacional. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Si yo en un momento determinado quiero ver o quiero determinar, por ejemplo, ¿qué me genera o cuál es el hecho grabado que me genera un impuesto en un momento determinado? Espérame, le comparto aquí este cuadrito a ver si se me deja. Yo creo que ahí pueden ver. Muy bien.
¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien, entonces observemos, ¿cierto? Hablábamos de el impuesto, ¿cierto? Con base en que en la renta, en el patrimonio, en las ganancias ocasionales y remesas al exterior. ¿Listo? ¿Cuál es el hecho grabado que se presenta? Entonces vamos a mirar acá al ladito, vamos a ver si lo podemos compartir ahí. ¿Sí está viendo mi pantalla? Que no se me haya ocultado. Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces usted, mira, impuesto sobre la renta, el hecho grabado, básicamente lo que es la obtención de ingresos como tal, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, trabajo en una compañía, pues estoy percibiendo unos ingresos, ¿cierto? Y yo tengo que pagar sobre esa obtención de ingresos que tengo, deberé pagar un impuesto, ¿listo? Obviamente, pues, si hasta donde lo permita la ley, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que genera el impuesto al patrimonio? Pues el que posee algunos bienes. Cuando yo poseo bienes, pues tendré que pagar impuesto al patrimonio. Si uno mira, ¿cuál será el patrimonio de una persona natural, por ejemplo? ¿Mm? O generalmente. La casa no. La casa es un patrimonio, ¿cierto? Y usted paga impuestos a ese, claro, el impuesto predial, ¿sí o no? La moto, pago impuestos sobre la moto, bueno, dependiendo del cilindraje, ¿sí o no? Entonces ya, ese también es mi casa, mi moto, mi carro, mi bicicleta, porque también está en bicicleta, ¿cierto? Si yo tengo que pagar impuestos, pues esos son mis patrimonios, ¿cierto? Y el poseer esos bienes, ¿cierto? Si me circunscribo a la casa, pues el tener la casa es el que me está generando que pague un impuesto predial, ¿correcto? O sea que el hecho grabado se manifiesta en poseer bienes. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Las ganancias ocasionales, ¿cuáles son? Por eso la ganancia ocasional, algo que me gano ocasionalmente, no es que yo lo esté persiguiendo todos los días. Por ejemplo, si yo vendí mi casa de habitación, ¿cierto? Y que ya la había utilizado por más de 2 años, pues eso generará una ganancia ocasional. Si me gano una lotería, una rifa, de pronto ustedes han visto, si han visto que la Cruz Roja rifa unos carros a veces, ¿sí la han visto alguna vez o no? No, señor. La Cruz Roja decía que la rifa de no, pero son unos carros así, lo último en Guaracha. Y esos carros, ¿cierto? Ellos cambiaron la cuestión de la rifa por el efecto de la ganancia ocasional y lo colocaron fue como un bono de donación, ¿correcto? Porque si no tendrían uno que también pagar unos impuestos. Ellos tendrían que pagar unos impuestos por ese caso. ¿Listo? Y las remesas al exterior, obviamente, acuérdense lo que se hablaba en la exposición, ¿cierto? O en el seminario, o en la conferencia. Si yo obtengo unos ingresos allá, en otro país, generalmente, ¿qué hago? Enviarlos ¿a quién? A mi país, ¿cierto? Entonces allá tendré que pagar unos impuestos. Y lo grave ahorita es que también, pues generalmente uno pagaba era la diferencia. Si por ejemplo, por decir algo, en Colombia se paga el 30% y yo pagaba el 10% o el 15% en Estados Unidos, pues obviamente pagaría solamente la diferencia, el 15 que me faltará para completar el 30, ¿correcto? Entonces, ahorita tenemos un problema, pues que yo también lo veo, y es la grabación que hicieron o los gravámenes que le grabaron a los dividendos, porque se supone que cuando uno digamos, tiene una inversión en una compañía, pues la compañía lo que hace es que comienza a tener sus ingresos, entonces tiene sus costos y sus gastos, ¿cierto? Se hace el cálculo de los impuestos y por último, después de reserva legal o entonces todo ese tipo de cosas, nos va a quedar las utilidades por distribuir. Y esas utilidades por distribuir, ¿cierto? Son las que nosotros llamamos los dividendos, ¿cierto? Que va a recibir cada uno de los accionistas. Pero observen que ya desde donde venía, desde el origen, ya había pagado el impuesto. Entonces uno sí está pagando el doble tributación ahí. ¿Listo? Eso no estaban grabados. Ahorita se inventaron esa película, pero pues igual, ahí estamos, ¿listo? Entonces, generalmente, si yo estoy, por ejemplo, lo que le sucede, hay personas que se van de Colombia, ¿cierto? Administradores, contadores,
ingenieros, se van de Colombia, llegaron a Estados Unidos, ya hay muchas muchachas que se dedican a cuidar niños, ¿correcto? Y entonces allá le van a pagar como lo que no se gana aquí, ¿cierto? ¿Y qué hace esa persona? Pues de pronto, por decir algo, si se gana el equivalente a 5 millones de pesos y no necesita ya para sobrevivir, sino 2 millones, ella comienza a enviar, transferir esas ganancias, ¿cierto? Para que le compren aquí una casa, un que sea, ¿correcto? Y entonces cuando llega, por eso es que dice que ya llegó la doctora. Muchas veces también trabajan en el servicio doméstico en Estados Unidos, en construcción, porque es que esas son labores que allá en ese país son muy bien remuneradas. ¿Está claro? Entonces, obviamente, sí les queda como, pues, digamos, hacer esa transferencia. Obviamente tendrán que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque es que ese dinero, ¿cierto? Si ellas, o sea, si uno está en Estados Unidos y no transfiere ningún dinero al exterior, pues ese dinero, ¿dónde lo va a gastar? Allá en Estados Unidos, ¿sí o no? Pero si lo trae para acá, si lo trae, por ejemplo, para Colombia, ¿dónde lo va a gastar? ¿O dónde lo va a invertir? Pues en Colombia. ¿Listo? Entonces recuerden que una de las cosas también que se dice que de pronto de lo del narcotráfico fue esa cantidad de dinero que salió de Estados Unidos hasta sin control, ¿no? Porque se decía que aquí se encontraban canecadas de dólares enterradas y todo ese tipo de cosas y eso nunca pagó impuestos. Entonces uno muchas veces se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que en realidad está afectando la economía? El que la gente allá sean marihuaneros o coqueros, lo que sea, o simplemente el dinero que se está saliendo sin control, ¿cierto? La fuga de divisas que hay, y eso son fugas de divisas, ¿correcto? Y también sobre eso se debían de pagar impuestos. ¿Estamos? Entonces, digamos, esos hechos grabados, eh, obviamente en cada país, ¿cierto? Pues tendrán las connotaciones necesarias para qué, para dependiendo de, digamos, de la tasa impositiva. Y lo que se dice también es cierto, miren que nos creemos mejores que otros países y resulta que Guatemala tiene un manejo muy interesante de los impuestos. Y a mí me parece interesante la situación, ¿cierto? Si usted hace los negocios, ya tiene que pagar el 6% de lo que venda, listo. Pero aquí está que las deducciones, ¿cierto? Los ingresos exentos, bueno, una cantidad de cosas que le colocan a eso y lo que honestamente sí complican es la determinación de ese impuesto. Y por eso sí son los focos de corrupción que hay. Anteriormente me acuerdo que cada que llegaba una visita de la DIAN, los gerentes lo que le decían era, bueno, ¿cuánto tenemos ahí en la caja? Le decían a los tesoreros, ¿no? Porque generalmente siempre iban era por plata. Yo le arreglo ese problemita por tanto y ya. Entonces ahí estamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Colgamos algo que diga sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Decimos uno, o primero, ¿cierto? Un primer grupo de contribuyentes, está conformado por dos puntos A, personas naturales, sin consideración, dos puntos, ¿cierto? Sin consideraciones a su capacidad de obligarse. B, sucesiones ilíquidas. Dos puntos. Están conformadas por el conjunto de bienes que deja una persona y que aún no han sido repartidos entre sus herederos. Coma, hasta el momento en que se dicta la sentencia. C,
hablamos de asignaciones y donaciones modales. Asignaciones y donaciones modales. Decimos 2 puntos. Conjunto de bienes que una persona da a otra. Conjunto de bienes que una persona da a otra con alguna condición. ¿Listo? Entonces recuerde que yo, Lida, ¿puede donar ahí 5.000 para la causa? Sí. Entonces ella donó 5.000, ¿cierto? Pero cuando hay una donación o una asignación modal, quiere decir, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a decir que Javier, ¿cierto? Javier quiere hacer una donación y la va a hacer a una fundación, por decir algo. Entonces a esa fundación dice, yo le voy a donar 100 pesos, pero es para que de pronto le hagan, se me ocurre a mí, dormitorios a los niños, ¿correcto? Como esa fundación se dedica también a atender ancianos, de pronto lo que hago es un restaurante, ¿cierto? Para los ancianos. ¿Listo? Lo que quiere decir que no cumplió el modo, ¿cierto? Por eso es donación modal. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Unos dormitorios para los niños, ¿cierto? Pero hice fue restaurante para los ancianos. ¿Cumplí el modo de la donación? No. ¿Estamos? Entonces eso es lo que tiene que ver. Mientras que si yo doy una donación simplemente abierta, pues usted puede hacer lo que se necesite. Profe, qué pena es que se trabó. No escuché lo último que dijo antes de decir. ¿Quién se trabó? Yo. Usted. Sí, antes, cuando estaba explicándole la donación con... Es que hasta ahí quedé. La verdad, Bueno. no escuché nada. Estábamos hablando de asignaciones y donaciones modales, ¿correcto? Sí, señor. Y decíamos que básicamente esos son conjuntos de bienes que una persona da a otra con alguna condición, ¿correcto? Sí, señor. Si yo de pronto en un momento determinado, o Javier dice, yo voy a donar 100 para la fundación que tiene Lida, por decir algo, ¿cierto? Pero le dice a Lida, usted, esos 100 que le estoy donando es para que usted haga unos dormitorios para los niños, ¿correcto? Pero Lida también atiende ancianos, ¿cierto? Y necesita hacer un restaurante, pues, para suministrarle los alimentos a los ancianos. Entonces ella construyó, fue un restaurante. Quiere decir que ella no cumplió, ¿cierto? Digamos, la razón de la donación, porque el modo, ella tendría que haber hecho eran dormitorios para los niños, ¿correcto? Entonces, por eso es que le habla de que son el conjunto de bienes, puede ser dinero, puede ser lo que sea, ¿cierto? Pero tienen alguna condición. Y la idea es que se Y cumpla. en ese caso que no haga, digamos, no utilice los fondos o la donación que uno le da. En para una lo que uno ocasión decían destina. que yo podía exigir la evolución. ¿Sí me entiende? O sea, qué pena si yo le Sí. doy eso, pero usted no me cumple la condición, necesito que me reintegre yo no necesitaba era donar para eso, ¿ok? Porque no se cumplió, por eso se llaman donación y asignación modal, ¿listo? Sí, Si señor. yo simplemente hablo de la palabra donación, ya puede hacer lo que quiera, porque pues igual recibió una donación, ¿ok? Y cuando se habla de asignaciones también, pues hay personas que lo que están haciendo es que van contribuyendo mes a mes, ¿cierto? Pues ya asignación, entonces yo asigno a que a la fundación de Elia le estén dando, por decir algo, 5.000 pesos mensuales. Entonces, esa es la asignación que se está dando. ¿Pero para qué? Entonces, de pronto, para que alimente a los niños, por decir algo, o para que le tenga a los chicos uno con unos buenos dormitorios o lo que sea. Depende pues, o sea, le pongo la condición de para qué es que le estoy dando eso. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien. El segundo grupo, o sea, ese sería el primero, ¿cierto? Que hablamos de los contribuyentes que están las personas naturales, las asociaciones ilíquidas y las asignaciones o donaciones modales. Esa sucesión ilíquida, ¿cierto? Generalmente también se muere una persona, no deja su testamento, no han hecho la repartición de bienes, entonces hasta se toca seguir declarando, ¿cierto? En cabeza de uno de los, digamos, de los herederos, generalmente se consigue al mayor,
y mientras el juez dicta la sentencia, ¿cierto?, de repartición. Una vez esté dictada, por decir algo, si los bienes que dejó el señor eran 90.000 y tenía 3 hijos, ¿correcto? Entonces decidió que cada uno va a recibir el 30. Entonces ya, cuando ya lo reciben ellos, ya desaparece, ¿cierto? O sea, cancela esa sucesión ilíquida y ya comienza a declarar en cabeza de cada uno de los hijos. ¿Listo? Porque ya cada uno declarará sobre sus 30, el otro sobre los 30 y el otro sobre los 30 que le correspondió. ¿Listo? Muy bien. En el segundo caso tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y sus asimiladas. Sociedad de responsabilidad limitada y sus asimiladas. ¿Cuáles serán las asimiladas en el caso? ¿Limitada de qué, profe? Y sus asimiladas. ¿Listo? En esas sociedades... Sí, es que se entrecorté, no lo entendí. Sociedades de responsabilidad limitada. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ya, profe, gracias. Y sus asimiladas. ¿Listo? Entre paréntesis podemos colocar una sociedad asimilada a una de responsabilidad limitada. Está, por ejemplo, las sociedades de hecho, ¿correcto? Simplemente recuerden que una sociedad de hecho, o sea, vamos a pintar la oficina donde Lía. Entonces, Javier, vamos a cobrar 100.000 pesos. ¿Está de acuerdo? Sí, entonces ya, hicimos la sociedad y no tenemos que hacer ningún documento. ¿Cuál es el hecho que tenemos? Simplemente el pintar la oficina. ¿Estamos? Ya de palabra, pues. ¿Estamos? La otra es la sociedad en comandita simple. ¿Correcto? Es una asimilada a la sociedad de responsabilidad limitada. Y también, no sé si alguna vez vieron la empresa unipersonal. Sí, sí alcanzaron a ver empresas, las EU, las famosas EU, por ahí todavía hay varias, ¿no? Esas EU de pronto, digamos, se trataron de, pues fueron como trasladándose o convirtiéndose en SAS, ¿correcto? Sociedades de, ¿cómo se llama? Sociedades por acciones simplificadas. Pero esa también tiene otra connotación. Y también, obviamente, ¿cierto? Esa entra en el grupo de el tercer grupo, que son las sociedades anónimas. Entonces, tercero, sociedades anónimas y sus asimiladas. Entonces, ahí estarían básicamente las sociedades en comandita por acciones, ¿correcto? Las sociedades por acciones simplificadas. Y también en ese grupo se encuentran, además, ¿cierto? Las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, que ya casi no hay, ¿sí o no? Ya ni hay. Y las sociedades extranjeras, ¿correcto? Muy bien. Entonces decimos punto aparte. La forma como se determina la base gravable, del impuesto sobre la renta, se denomina, entre paréntesis podemos colocar, sistema de depuración ordinaria. Aunque alternativamente hay otras formas de establecer, la base, esa base gravable, ¿cierto? ¿Cómo son? La renta presuntiva,
la renta por comparación del patrimonio. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí estamos siendo claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Vamos a colocar un titulito que diga el registro único tributario. Y entre comillas, póngale el RUT, ¿cierto? Que yo creo que todos ustedes han escuchado hablar de eso. Uy, ya se me acabó esto, ¿y usted por qué no me avisan? Ustedes tienen clase ahorita. Ustedes siempre me quedo ahí. Dejemos ahí entonces. El registro único tributario, entre paréntesis comenzamos el RUT y con eso entonces, si Dios quiere, nos vemos. Este lunes no se lo puedo dar, me tocó hasta Profe, el ¿por de qué arriba. lunes? No, estamos vaciados, estamos con corrupción. Entonces, por favor, actívenme las camaritas ahí y para que puedan ahí tengan siquiera unos 10 minuticos para levantarse ahí. ¿Listo? Y si Dios quiere, entonces nos vemos el lunes, si Dios quiere. ¿Listo? Que tengan un excelente fin de semana. Espero que les hayan creado, que hayan, ¿cómo se dice? Creado alguna inquietud con lo que estamos hablando de la inversión extranjera y ese tipo de cosas y cómo los impuestos nos van a afectar cualquier decisión que tomemos en un momento determinado. ¿Listo? Entonces, un excelente fin de semana, que Dios me los bendiga y que dejen ese mal genio. Gracias, profe. Suerte, pues. No, profe, que Feliz semana. descanse. Descanse. Hasta luego. Bueno, gracias, lo mismo, ¿no? Dios los bendiga.